es la protagonista de todo este barullo. Ella técnicamente, Ricardo, sigue siendo la directora, sigue siendo funcionaria del gobierno. Sí, señor. Directora del Fondo de Adaptación. Sí. El gobierno, el presidente Petro dio instrucción hace 24 horas de declararla insubsistente. No pudieron. Y entonces pusieron un director encargado porque ella está en una licencia médica. Así es. Problema que es el que saca el presidente Petro, una incapacidad médica de carácter psiquiátrico. Por eso es que no pueden cumplir la orden presidencial de declararla insubsistente, sino que permanece incapacitada y hacen el nombramiento de Javier Pava como director encargado del Fondo de Adaptación. Doctora Angie Rodríguez, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Néstor, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los colombianos. Doctora Angie, primero, ¿cuál es su situación laboral en este momento? Usted está todavía, parece como funcionaria del gobierno, ¿todavía está ejerciendo el cargo de directora del Fondo de Adaptación? En efecto, a mí no me han declarado a la fecha y a la hora insubsistente. Yo me encuentro con una incapacidad médica, Néstor, que vale la pena señalar que es una incapacidad médica que he venido teniendo desde hace bastante tiempo. Ya hace más de un mes estoy con incapacidad médica y esto surge pues a raíz de todo este contexto laboral. Sí, doctora Angie, como el presidente Petro ha dicho que usted debe salir del gobierno, debe ser declarada por un problema psiquiátrico que usted tiene, paso por la vergüenza, si le parece que comencemos esta entrevista, si usted le quiere contar a los colombianos, ¿esto es cierto? ¿Cuál es el problema psiquiátrico por el cual usted está en una licencia médica del gobierno? Que el presidente Petro, debo decirlo, la presenta como si usted tuviera un problema mental, que no es lo mismo que ir al psiquiatra. ¿Cuál es su condición en este momento? Claro que sí, Néstor y colombianos, yo creo que es muy importante que empecemos a concientizarnos más como país sobre la salud mental, que entre otras cosas es un derecho fundamental. Son desafortunadas, estigmatizantes y repudio fuertemente y como mujer con toda contundencia esas declaraciones del señor presidente, porque eso no me invalida profesionalmente, ni mucho menos tiene una afectación en mi intelecto, ni en mi capacidad profesional para ejercer cualquier cargo público. Entonces, pues básicamente lo que yo tengo es depresión, que para los oyentes, digamos, ponerlo en términos coloquiales, es como una profunda tristeza que le acarrea al ser humano. También tengo ansiedad, que es como ese estado de alerta y un miedo constante, y obviamente todo esto tiene que ver con la situación que he tenido que enfrentar durante el gobierno. Pero como usted lo sabe, tener depresión no significa estar loco, ni mucho menos ser incapaz. J Balvin es uno de nuestros referentes que ha manifestado públicamente tener ansiedad y depresión, y él ha querido contribuir precisamente a eliminar ese estigma sobre la salud mental, y vemos, es uno de nuestros artistas más exitosos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, obviamente esto es algo completamente repudiable de parte del señor presidente, querer atacarme de esa manera, sí. Pues tan reprochable. Doctora Angie, ¿usted hace cuánto tiene su tema de depresión y de ansiedad? Sí, señor, todo comenzó en noviembre del 2025. O sea, cuando yo era directora del DAPRE. Estando trabajando como la mano derecha del propio presidente Gustavo Petro. Sí, señor, todo empezó ahí, digamos que, o no sé si empezó ahí, pero fui diagnosticada en noviembre. Pero obviamente cuando yo decido acudir al psiquiatra, que le recomiendo a todos los colombianos que lo hagan cuando sientan como este tipo de síntomas, de no poder dormir bien, de no tener ganas de comer, de pensar mucho, pues acudir al psicólogo y al psiquiatra es una manera de uno ayudarse, porque pues son temas que parecen tabú, pero no lo son. Quiero entender en la línea del tiempo cómo fueron las cosas. Usted trabajó en la presidencia de la República hasta diciembre del año pasado, ¿verdad? Hasta enero. Hasta enero de este año. Cuando a usted le diagnosticaron con el psiquiatra de por medio
su tema de depresión y ansiedad, ¿usted se lo contó al presidente Gustavo Petro? Sí, pero la verdad, yo creo que esta vez lo voy a decir sin tanto rodeo. Él es una persona que, no sé cómo mencionarlo. Dígamelo sin Es una rodeos, persona pues. que digamos que lo tomaba como si eso fuera una burla, ¿me hago entender? Como lo mostró en su mismo trino, porque es que en su trino también, aparte de todo, se burla de mí. Me dice, dice, este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió tan rápido, pregunta como en tono burlesco. Y él como que siempre vio ese tema como si fuera algún tipo de incapacidad mental o cosas de esas, pero no. La ansiedad y la depresión surgen cuando la persona sufre unas situaciones extremas a las que el propio gobierno y el propio presidente, tengo que decirlo, me llevó. ¿Usted cree en este momento de su vida laboral que usted llegó a este tema de psiquiatra por la presión del gobierno, del presidente Petro en particular? Creo que es mi mayor victimario. Sí. 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 Doctora Angie, y digamos cuando que usted le es muy dijo... difícil decirlo porque uno le cuesta reconocer. ¿Me hago entender? Esto no es un tema fácil porque a uno le cuesta reconocer que la persona que usted tanto ayudó, con la que estuvo, además yo fui la directora que más tiempo estuvo en un gobierno tan inestable como este, ¿me explico? Yo estuve 344 días en el DAPRE, de las 6 directores que pasaron ahí, fui la que más tiempo duró, y obviamente decir esto me duele, pero tengo que manifestarlo en la opinión pública. Fue o sea, fueron muchos temas llevados al extremo y que yo aguanté por creer en un proyecto político. Sí, doctora Angie, cuando usted le dijo al presidente Petro en noviembre del año pasado que tenía un problema que la había llevado al psiquiatra, que le habían diagnosticado la depresión, la ansiedad, ¿usted habló con el presidente Petro porque él, Gustavo Petro, también fue al psiquiatra? No, yo nunca le pregunté. ¿No intercambiaron sobre opiniones eso. de pacientes, como compañeros de... No. Y creo que también es algo muy importante. Yo creo que no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Yo creo que las personas en algún momento de nuestra vida hemos experimentado algunas afectaciones en nuestra salud mental. Por eso utilizar un diagnóstico psiquiátrico para calificar públicamente a una persona no solamente me afecta a mí, sino que también envía un mensaje de estigmatización a millones de colombianos y a millones de seres humanos en el mundo que viven con ansiedad y depresión u otras condiciones, y pues que continúan trabajando, estudiando y aportando al país. Creo que ese mensaje no está bien y nunca hablamos concretamente del tema de los dos. En ese momento, cuando usted le confiesa o le cuenta al presidente Petro de su condición, ¿hablaron algo de los efectos que eso tiene en su vida laboral? Si eso la hace menos competente, si usted tenía que dejar su trabajo por cuenta de ir al psiquiatra. No, porque de hecho yo seguía trabajando. Incluso son cosas como muy, digamos, no sé, sorprendentes, porque en diciembre es cuando yo recibo más condecoraciones por mi trabajo a nivel laboral como directora del DAPRE. Me dieron pues las máximas distinciones de diferentes órganos de reputación nacional, y pues eso demuestra de que a pesar de yo haber tenido de tener esta afectación, seguía con todas mis capacidades profesionales intactas. Incluso quiero mencionarles algo. Yo estoy estudiando un doctorado en estudios políticos en una universidad del país muy reconocida como es el Externado, y mi promedio del semestre pasado, que es donde estuvo la tormenta más fuerte, fue de 4.6. Fui una de las mejores estudiantes. Entonces creo que una cosa no tiene que ver con la otra, simplemente es la reacción natural de la mente ante las presiones que me han llevado. Sí, doctora Angie, si el presidente Petro hoy cree que usted es incompetente porque tiene un problema psiquiátrico, ¿por qué la llevó y por qué la mantuvo y por qué la nombró en el Fondo de Adaptación si ya sabía que usted tenía un problema psiquiátrico? Es que
precisamente un problema de nivel psicológico, psiquiátrico, no invalida profesionalmente a las personas. No, yo sé, yo no le estoy diciendo porque yo crea que usted tiene un problema de competencia laboral, ni más faltaba. Estoy diciendo si Petro en sus delirios cree que usted tiene un problema psiquiátrico que la hace incompetente, no entiendo por qué no la sacó del gobierno. De acuerdo, yo creo que esa hace parte de la serie de incoherencias con las que ya estamos acostumbradas del señor presidente. Creo que incluso la persona que más necesita ayuda en este momento en ese ámbito es él, porque su nivel de incoherencia es tan contradictorio que no encuentro razón para haberme mantenido en el cargo o haberme permitido ser su directora durante tanto tiempo si yo no era competente. Además, hay un dato adicional que quiero señalarle. Esto fue diagnosticado en noviembre, ¿cierto? Pero entre noviembre y diciembre él me asigna más funciones porque me pone superintendente ad hoc ante la nueva EPS, superintendente de salud ad hoc ante la nueva EPS, pero además me pone de gerente encargada del fondo de adaptación. Entonces, pues obviamente su relato no coincide con sus acciones. Sí, eso es cierto. ¿Y en qué momento, doctora Angie, comienza su caída? Quiero decir, ¿cuál es el punto de quiebre que la lleva a esta situación de una relación destruida con el presidente Petro dando instrucciones en público para sacarla a usted del gobierno, ofendiéndola a usted en público? ¿Dónde comenzó el deterioro de esa relación? Cuando yo empiezo a levantar la mano y decir que no estoy de acuerdo con temas que no me parecen correctos. Y pues esto ya lo venía viviendo yo desde el DAPRE, pero digamos que lo había podido manejar, digamos, internamente, ¿me hago entender? Entonces yo decía, no, mire, señor presidente, no me parece esto, no estoy de acuerdo, y se hacía, digamos, un tema interno. Pero pues últimamente han sido unas presiones muy fuertes que he tenido que salir a hablar en público, como el tema de trasladar $1 billón del fondo de adaptación, que es la plata destinada a la Mojana, principalmente el cierre de Caregato, a que la trasladaran sin ningún tipo de estudio. No nos convocaron a las mesas. Sí, eso fue la semana pasada. Y eso fue lo que detonó todo. La relación, tengo entendido, se había comenzado a caer, a fracturar hace mucho tiempo. Desde diciembre del año pasado, en realidad. En realidad, desde que él tenía la intención de nombrar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes. Sí, ¿eso cuándo fue? Digamos que ese fue el primer... ¿Eso fue cuándo? Eso fue... Bueno, ahorita no recuerdo exactamente la fecha, pero eso fue como en agosto. Agosto del año pasado. Usted todavía era directora del DAPRE. No recuerdo ahorita. No, claro, ella fue directora sí. Hasta enero nos acaba de decir. ¿Y usted le había advertido? Hasta enero 23. ¿Y usted qué le dijo al presidente Petro sobre ese nombramiento que se iba a hacer de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud? Ese día fue terrible porque yo le manifiesto a él que estoy en desacuerdo con nombrarla porque ella no tenía título profesional, a lo que él dice que yo soy mentirosa, que no era verdad, que ella sí tenía título y que mi tema era con ella era un tema de envidia. Entonces no quiero parafrasear exactamente lo que me dijo porque eso me marcó emocionalmente. Algún día lo tendré que señalar, pero básicamente me dijo que lo mío era envidia con ella. Entonces yo le dije, no, señor presidente, con todo el respeto, pero no es doctora envidia. Angie, hizo referencia, perdóneme porque usted nos deja ahí un punto, y quiero preguntarle solamente para que nos dé luces. ¿Él hizo referencia al físico cuando dijo que usted tenía envidia de Juliana Guerrero? Sí, señor. Sí. Es decir, cuando usted dice que no quiero parafrasearlo, es porque la ofendió a usted por el físico. Fue muy agresivo. Por eso digo que es mi mayor victimario. Y como mujer lo empecé a procesar muy tarde porque me movía más mi interés de trabajar por el país, de creer realmente en un cambio. Entonces, en que yo decía, como era muy idealista,
y muy utópica y decía, no, yo desde acá puedo ayudar a la gente del pueblo, vamos a cambiar esto, ¿sí me hago entender? Y yo minimicé eso en su momento, incluso llegué a normalizarlo. Entonces yo decía, no, para mí lo importante es seguir estudiando, trabajando, para que la gente más pobre del país pueda tener oportunidades como yo. O sea, era demasiado idealista, demasiado. Y eso me llevó a no reconocer que ahí había algo que estaba mal. Lo normalicé, pero en el fondo de mi corazón sabía que algo estaba mal y mi mente empezó a procesar todo eso. Y es cuando obviamente en algún momento tenía que reaccionar el cuerpo y la mente frente a todo ese nido de violencia que yo vivía al lado de él. Doctora Angie, el cargo que usted tenía en ese momento era directora del DAPRE, ¿cierto? Sí, señor. Del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, lo que antes se llamaba la Secretaría General de la Presidencia. ¿Usted en ese cargo llegó con piense? ¿Usted le opinaba al presidente? ¿Usted le decía estoy de acuerdo con esto, en desacuerdo con aquello? Sí, sí, señor. Yo era, y creo que hasta la fecha sigo siendo prácticamente la única que puede, o que en su momento le revertía algo que él dijera, porque la gente lo cree como un mesiánico, no sé, lo tiene tan idealizado que él puede decir cualquier cosa y nadie en el gobierno le levanta la mano. Yo sí lo hacía. Ok, usted le levantó la mano y le dijo, sí, no nos equivoquemos con Juliana Guerrero. Sí, yo se lo dije. ¿Y qué información tenía usted de Juliana Guerrero en ese momento? Que pues ella supuestamente estudiaba en la Universidad Popular del Cesar y por eso después me pareció terrible cuando él mismo, es que fue él mismo el que me dijo, no, porque fueron dos escenarios, vamos a separar los dos escenarios. Uno es donde dice, usted tiene que nombrarla a ella, viceministra de la Juventud. Yo le digo, no, señor presidente, porque ella no es profesional y por lo tanto no la puedo nombrar. Entonces ahí recordé que ella decía que era estudiante de la Universidad Popular del Cesar y es cuando me hace el comentario que les menciono. Luego me dice, no, es que ella sí tiene título profesional y él mismo desde su celular me muestra los títulos. Entonces cuando él me muestra, yo dije, o sea, de verdad es que esto no tiene presentación. Le dije, señor presidente, con todo el respeto, pero una persona no se va a graduar en menos de 15 días. Acá dice Fundación San José. Ella nunca había hablado de que había estudiado en esa universidad. Ella siempre hacía referencia a la Universidad Popular del Cesar. Y pues obviamente yo me opuse porque yo había sido auditora 2 años en la Contraloría y precisamente yo auditaba temas de talento humano. Entonces yo sabía que ahí había una falsedad a todas luces. Yo le advertí, pero aún así siguió con la decisión de nombrarla, llevándose por delante a todo el mundo, porque me acuerdo que en ese momento hasta la jefe de talento humano del Ministerio de Igualdad tuvo que renunciar porque dijo, yo no me voy a prestar para certificar algo que no. Sí, doctora Angie, cuando usted dice igualmente que pasó. Perdóneme. No, siga, por favor. Es que estoy con una referencia que también señalé. Igualmente ocurrió con el tema del consejo en la Universidad Popular del Cesar. O sea, es una vergüenza. Yo cuando vi todo el escándalo, porque finalmente una cosa es denunciar, digamos, desde adentro lo que es en los equipos de trabajo, él mismo como presidente, y otra cosa fue el ejercicio valioso que hizo la representante Pedraza del ejercicio del debate de control político, y ahí fue cuando pues sale y estalla todo el escándalo, ¿cierto? Cuando estalla ese escándalo a nivel nacional, pues yo digo, hay que sacarla del consejo directivo. Entonces yo hablo con el ministro de Educación, el ministro se muestra obviamente preocupado, receptivo, él dice, sí, Angie, o sea, esto no. Le digo yo, ministro, mire, hay gente buena, busquemos a alguien del proyecto que cumpla con todos los requisitos, que sea una persona que de verdad represente al presidente en esa universidad. Él me dice, listo, Angie, voy a buscar a alguien que sea una persona completamente idónea, y él trae el decreto, ¿cierto? Y lo radica en la Secretaría Jurídica de Presidencia. Pues resulta que cuando yo se lo paso a la firma, él no lo firma. Él no lo quiso firmar. Por eso ella siempre fue hasta el final
la representante del presidente en esa universidad porque él mismo no quiso firmar. De hecho, ese decreto todavía está guardado, escondido, refundido. Perdóneme, Sí. el decreto que usted le pasó, que él no quiso firmar, decía, No quiso declárase insubsistente o se retira el nombramiento que decía de Juliana Guerrero como el nombramiento representante de del presidente. Juliana, y se asignaba a otra persona. Sí, señor, se retiraba. ¿Y él por qué no lo quiso firmar? No, él no lo quiso firmar. Porque es que hay una cosa más compleja que el país todavía no conoce. ¿Me hago entender? Por eso él sale a atacarme. Pues que él no se mueve por la razón, sino por otro tipo de situaciones. ¿Me hago entender? No, digamos señora. que ayer nos dio luces un poco la ex esposa, donde decía que uno no podía mezclar el corazón con la política, y él lo hizo. ¿Eso qué quiere? A ver, doctora Angie, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ahí, pues, es que no quiero entrar en mucho detalle porque entenderá que todavía para mí el gobierno sigue y a mí me da miedo que ellos me hagan algo. No, ¿Me pero hago entender? eso quiere decir, voy a intentar traducir lo que usted está diciendo, eso quiere decir que el presidente tenía una relación personal con la señorita Juliana Guerrero. Había una relación que no era normal, pongámoslo en esos términos. No era normal. No era normal, ¿por qué razón? No. Él es un hombre, ella es una mujer. ¿Qué tenía de anormal la relación? La influencia que ella tenía en el gobierno. Que también por eso empiezan mis problemas, porque era recibir la presión de ella todo el tiempo diciéndome, es que usted tiene, además ella es una persona donde la ve que sabía dónde era el poder en las entidades. ¿Dónde es el poder en las entidades? No necesariamente en el jefe de la entidad, sí, el representante legal, sino en los secretarios generales, que normalmente son los ordenadores del gasto. Entonces ella llegaba ya con esa lista de hojas de, es que yo ya hablé con el presidente, mire, nómbreme secretario general de Minambiente, nómbreme no sé qué, o sea, una locura. Entonces yo le dije, no, perdóname, yo no te voy a nombrar esas personas. Y entonces, obviamente, ese poder del que ella hacía gala, doctora Angie, ¿era producto de la relación personal que tenía con el presidente? Era un vínculo que no es normal, que no era un vínculo necesariamente laboral. ¿Me hago entender? No era. Usted me está describiendo una relación sentimental. Yo quiero ser claro para no dejar lugar a ninguna duda, para ser absolutamente claro. Lo que pasa es que eso es una red. Lo que pasa es que eso es una red. ¿Me hago entender? Es una red de mujeres que creían que eran las que mandaban. No es solamente ella, son más. Pero ¿cómo? Y obviamente, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir que es una red? Una red es como su nombre lo indica, una conexión, un vínculo entre muchas mujeres, muchas. Y ellas ejercían presión todo el tiempo. A mí mira, ¿sabes por qué fue mi salida? Por ellas. Porque yo me oponía, entonces me llamaban. Es que él me dio la autorización, de que le dije, no, perdóneme, yo no lo voy a hacer, no voy a publicar las hojas, no voy a tramitar nada. ¿Me hago entender? Entonces, claro, empecé a tener muchos problemas al tiempo, porque, digamos, yo hice todo como de manera tan genuina, me hago entender, tan transparente, que yo no dimensioné el problemón en el que me estaba metiendo. Entonces yo dije, les decía a ellas, no lo voy a hacer, no estoy de acuerdo, no sé qué, y que fui encontrando una serie de enemigas que obviamente en otros espacios le hablaban a él y siempre era pidiendo mi cabeza. Es que sí, porque yo era un obstáculo para ellas. Entonces por eso la reacción del presidente... La primera en esa red era Juliana Guerrero, según lo que usted está diciendo, ¿cierto? Es la visible. Sí. Es la visible por los títulos, pero hay más. ¿Juliana Guerrero era visitante a la Casa de Nariño o a la casa privada del presidente de la República? Ella iba todo el tiempo. Ella iba. ¿A la Casa de Nariño? Y pues era cuando yo les decía, sí, señor, claro, obvio. Y era cuando yo les decía a ustedes, pues a los colombianos, que
cuando yo estando en el despacho del DAPRE, ella se ufanaba de tener vínculos con grupos ilegales. Pues imagínate, cualquier persona, si me hago entender, es una presión muy dura. ¿Cómo no iba a terminar con un tema de salud mental? ¿Con qué grupos ilegales, doctora Angie? ¿Con quiénes? Yo lo manifesté, que ella siempre hablaba del ELN. Ella decía, Angie, Juliana Guerrero decía sí, que ella tenía vínculos con el ELN. Sí, se ufanaba de tener conversaciones y que se hablaba con ellos. Sí. Claro, cuando uno escucha eso, Angie, obviamente sabe, como directora de la Presidencia de la República, que fue durante un año, si yo pido hoy el reporte, los registros de Juliana Guerrero entrando a la Casa de Nariño, ¿me llevaría una sorpresa? Lo que pasa es que hay cosas que no se reportan. Hay unas que sí, otras que no. Claro. Esa es la verdad. ¿Y usted cree que el poder que tenía Juliana con el presidente Petro era para qué? Es que las hizo invencibles. O sea, era una cosa desproporcionada. Es una cosa desproporcionada con todas ellas. Por eso es que la narrativa de ellos, mira, yo ya sabía que esto iba a pasar. Yo le decía a mi equipo de trabajo, les decía, yo sé que, porque esto se viene, digamos, calando desde hace varios meses, diciendo, a ella hay que decirle que está loca, porque ellos sabían que yo tenía pues un tema de ansiedad y depresión, pero la línea es, ella está loca para desmeritar mis denuncias y que yo no los ponga, digamos, ante la luz pública, ¿me hago entender? Sí. Doctora Angie, cuando usted nos dice o nos narra el episodio de que el presidente le mostró los títulos, los diplomas o supuestos diplomas de la señorita Guerrero, ¿era de un chat que él y la señorita Guerrero tenían? Porque, pues, si se los mostró ahí como tan rápido. Sí, claro, ellos... No, eso es... Dios mío, sí, era un chat de ellos y me los mostró y yo me opuse. Mira, incluso les voy a decir una cosa, no, en el marco de toda esta situación, recuerdo que un día estaba él, el secretario jurídico de Presidencia y la directora de Función Pública, y estaba yo. Y bueno, pasó un tema supremamente complejo y me dio tanta indignación, tanta rabia, que yo me paré literalmente como si hubiera cerrado la puerta con todo mi corazón, me encerré en mi oficina, empezaron a golpearme todo el mundo, doctora Angie, que el presidente la necesita, porque claro, me molesté tanto con su actitud que yo dije, yo prefiero pararme e irme y no escuchar más todo esto. Entonces, es una muestra de cómo yo ya no resistía, a pesar de amar tanto el proyecto, ciertas cosas que yo decía, esto no está bien. Y me pasó el día de mi renuncia no fue voluntaria. Él a mí me presionó, algún día le contaré al país lo que pasó esa noche, que yo les voy a decir a todos los colombianos, yo he tenido 2 episodios en mi vida que han sido los más duros. El primero, mi hijo, quien ha tenido que sufrir toda esta situación, tengo que hacer un paréntesis, me dice, mi hijo cuando nace, él nace con un tema de salud y me lo operan a los 9 días y sentía como si él ya no, como que se iba a morir, me hago entender, y Dios hizo un milagro y me lo tiene vivo. Ese fue el primer episodio de mi vida, duro, porque sentía que se me iba a ir. Y el segundo, esa noche del 13 de enero. ¿Qué le hizo el presidente? ¿Por qué dice usted que fue una de las peores experiencias de su vida? ¿Cómo la presionó para que renunciara? Fue horrible. Porque ahí es cuando él me dice que yo involucré las sábanas con el paramilitarismo, que yo era una contrabandista, que manejaba el fentanilo. Fue horrible. Y yo no podía procesar que el presidente, a la persona que yo días antes estaba defendiendo en una emisión pública, por lo que había pasado con Maduro, porque recuerde que a Maduro lo capturan. ¿Quién es la única funcionaria que sale con un micrófono y todo el gabinete atrás? Fui yo.
a defenderlo y yo no entendía. Yo dije, este era el señor que yo defendía. Yo por él dejé mi vida atrás, por él hice todo por el país, por creer en un ideal político y no podía creer lo que él me estaba diciendo. Y ahí es cuando me menciona que yo, o sea, una serie de cosas horribles que pasó esa noche. Él me presiona de tal manera que yo a las 12 llamo a mi equipo y le digo, no me dejen sola, porque yo ya había sacado a mi hijo del país y mis papás no estaban conmigo. Entonces yo les digo a ellos, les ruego que no me dejen sola. No me dejen sola porque yo no sé qué vaya a pasarme o qué vaya a pasar. Y ese día yo me quedo con mi equipo hasta el mediodía del otro día. O sea, yo la madrugada... ¿Usted recuerda qué día fue ese? Fue horrible. Como el 13 de enero. ¿Qué fue el día que 12, usted se 13. fue? ¿Qué fue el día que usted se fue? El día que yo publiqué el trino, ese día fue. Ese día fue. Sí. Ese día fue. Entonces, yo obviamente les digo a mi equipo, no me dejen sola. Estaba muy asustada. Perdóneme impactada. una aclaración. ¿Era cierta la relación suya con el señor Tovar, con el parlamentario Tovar? Yo no quiero hablar de mi vida personal. Lo que puedo decir pero es si que el presidente la acusa de haber mezclado sábanas en el tema, me parece que es clave, usted me disculpa, entender si él tenía un punto ahí. Sí, él tenía un punto ahí. Ok. Sí. Ok. Sí. Pero no era como él me lo estaba presentando, ¿me explico? No, señora, no sé. No era así. No era. Y pues yo digo, la vida es de muchas apariencias, de errores. Somos seres humanos, pero yo nunca fui una corrupta y no me merecía que por alguna situación X me hiciera eso, ¿me hago entender? El presidente. Pero esa fue la excusa. Esa fue la excusa. Realmente yo era incómoda. El presidente de la República, que tenía una vida desordenada en ese momento, pues separado. O que tiene. Que tiene, sí. Que tiene una vida desordenada, la sacó a usted porque usted tenía un novio que al presidente Petro no le gustaba, ¿cierto? Yo no voy a hablar de novio. No voy a hablar de novio, pero él utiliza esa excusa para sacarme, ¿sí? Cuando uno, él no tiene autoridad moral para hacerlo. 2, una cosa no tiene que ver con la otra. Y 3, todo lo que me dijo fue un despropósito. ¿Me hago entender? Porque ni contrabandista, ni paramilitar, ni manejo el fentanilo y otras cosas que son tan sensibles que me da miedo decirlas en público, pero que ya no tienen que ver con este tema, ¿me explico? Sino con mi seguridad y con mi vida. Sí, doctora Rodríguez, quisiera que nos ayudara a entender a qué se refiere el presidente Gustavo Petro cuando le habla del fentanilo y a qué se refiere usted, si nos ayuda, si nos ilustra a entender a qué se refiere cuando usted dice la vida desordenada del presidente Gustavo Petro, que la tiene, usted dice todavía la tiene. Sí, señora. Él me dijo que yo manejaba una red del fentanilo cuando yo ni siquiera fumo, ni siquiera he probado un cigarrillo. Me decía que yo estaba aliada con los paramilitares para tumbarlo a él. Un poco de delirios. Me dijo que yo manejaba el contrabando a través del puerto de Buenaventura y que, mejor dicho, yo era una delincuente total. ¿Qué pasa esa noche? Que también quiero señalar, aunque son muchas cosas porque fue más de una hora, yo solamente voy a decir lo que medianamente puedo hablar, porque entenderá que él sigue en el poder y no sé qué me vayan a hacer, porque yo les tengo miedo. Entonces, a raíz de ese miedo, esto es muy duro, a raíz de ese miedo, ¿cierto? Yo le digo a él y me paro, saco fuerzas
porque él me dice una cosa que me destruye totalmente y yo saco fuerzas de donde no las tengo y digo, ¿sabe qué, señor presidente? Si yo soy una corrupta, una contrabandista, una paramilitar, le renuncio a todo, ni siquiera me lleve al fondo de adaptación. ¿Usted para qué va a llevar al fondo una ladrona y una corrupta como yo? Y él me dice, no, entonces cuando yo digámoslo así, me le enfrento, porque desde la oficina de en la oficina del DAPRE, ahí habían algunas personas y ellos escucharon los gritos de parte y parte de esa noche, porque me dio rabia que él me insultara de esa manera. Yo le dije, yo no le acepto ningún cargo, no quiero ser ni su gerente del fondo, ni su directora del DAPRE, no quiero nada, me voy de acá. Entonces, él después, ya después de que le habían barrado, porque no he contado la parte más dura que me dijo esa noche, que vuelvo y reitero, no tiene que ver nada con lo que acabo de mencionar, sino con mi vida y mi seguridad, yo desisto de todo y digo, me voy. Entonces él al final me dice, coja el fondo. Pero yo ya previamente le he dicho que para qué le iba a dar otro cargo público a una corrupta como yo, según sus palabras. Entonces recuerdo muy bien que en mi interior yo dije, Dios mío, si este señor me acaba de decir esto empecé a pensar, dije, me voy a quedar desamparada y me van a hacer algo. Entonces yo después, no es como la gente dice que el salario, que además no es eso, que ese monto que dicen, eso es una mentira. Pero bueno, más allá de eso, yo estaba tan asustada que yo dije, Dios mío, como yo vengo de un barrio popular orgullosamente, yo me echo a pulso, ¿cierto? No soy una familia prestante, prácticamente estoy sola porque yo no tengo, estoy con mi hijo, mis hermanas no están en el país, ¿sí me hago entender? No tengo una red fuerte de una seguridad, digámoslo. En esa conversación. Entonces yo le digo, a él, listo, me quedo en el fondo. Y es cuando yo, lo primero que hago es decir, por favor, hagan un contrato con la UNP. Si no hacen el contrato con la UNP, esta gente me va a dejar sin seguridad y me puede pasar algo. Y eso fue lo que hice, por eso me indigna tanto. En esa conversación, esa noche, a los gritos, usted pidiéndole a su equipo que fuese testigo, ¿el presidente Petro la amenazó? No. ¿La amenazó? No, no ¿Amenazó quiero su responder. vida? No quiero responder eso. Su miedo... No quiero responder porque tengo un dolor profundo porque es el poder de él contra mí. ¿Me explico? ¿Usted se quedó en el gobierno y aceptó el cargo por razones de seguridad? Sí. Sí. Usted Ese fue el motivo principal. Es posible que usted no me lo vaya a decir con estas palabras, pero yo entiendo que usted lo que está es retratando una conversación en la que el presidente de la República la amenazó de muerte. En el que me recordó su pasado en la guerrilla. Y le dijo, esto es de lo que yo soy capaz. No quiero entrar en detalles. Yo le doy gracias a Dios porque en medio de todo esto hay varios abogados que me han estado buscando y quiero tener un buen abogado para que me ayude para poder hablar con tranquilidad, porque es la voz de él contra la mía. ¿Sí me hago entender? Yo he tenido que soportar tantas cosas que me dicen, no, ella se amarra por un cargo, ella se amarra por la plata, ella se amarra por el poder. No fue por eso. No fue. Si yo no hubiera hecho eso, creo que hoy no estaría acá. Y para mí es dramático decir todo esto porque yo tengo un hijo. Yo amo a mi hijo. Mi hijo tiene 15 años.
Yo Mi entiendo, hijo ha tenido que vivir todo esto. para quienes la han recriminado de que usted se quedó en el gobierno y cambió de posición, la respuesta es sí, por razones de que necesitaba protección, de que era la manera de cuidar su vida. Sí, o sea, ¿cómo será el tema? Que yo, o sea, ni siquiera tengo carro propio, ¿me explico? O sea, me hago entender, yo decía, Dios mío, si ni siquiera, si me hago entender, esta gente que va a ser capaz de hacer conmigo. Entonces... ¿Esta gente fue capaz de hacerle lo que usted temía a alguien? Lo que pasa es que yo recuerdo que recién yo llegué al DAPRE, unos policías me decían, doctora Angie, usted es muy ingenua, usted se ve que es muy buena gente, usted le abre como el corazón a la... O sea, esto fue recién yo llegué, porque yo soy muy, ¿cómo le digo yo? Yo soy muy alegre, como muy relajada, como que no le pongo tanto pero a las cosas, ¿me explico? Me decía, no sea confiada, porque acá pasan cosas feas. Y hasta, ¿sí me van a entender? Me dijeron lo del coronel, me decían ellos mi coronel, lo de mi coronel no fue un suicidio. ¿Se referían al coronel Oscar Dávila? Sí, señor. Quien estaba siendo investigado en su momento por todo el episodio de las interceptaciones a Marelvis Mesa, a quien fue la niñera de Laura Sarabia. Y Laura Sarabia, sí, que había sido su antecesora en la Casa de Nariño. Y mi principal, o sea, pues yo con ella cero, me hago entender, o sea, ella y yo somos el agua y el aceite completamente diferentes. Pero sí, hacía referencia a eso, esos policías, y me decían, tenga cuidado, porque, y ellos muy afectados, sabes que nadie hablaba por lo mismo, porque es la presidencia de la República. ¿Quién se va a enfrentar a eso? ¿Quién va a hablar? ¿Quién te va a creer si tienen el poder de todo? ¿Me hago entender? O sea, es muy difícil. Hay unas denuncias que yo ya tengo, hay otras cosas que no he sacado porque me da miedo, y hay otras, sí me hago entender, o sea, es muy duro. Mira, yo te digo una cosa. Doctora Angie, usted conoce... Sí, señor. Usted conoce el monstruo por dentro, digo, el monstruo en el sentido del aparato del poder por dentro. ¿Usted cree que desde la Casa de Nariño, en este gobierno, se ordenaron crímenes, delitos, muertes? Cosas oscuras que la justicia tendrá que esclarecer para el bien de todos los colombianos. Pero... Porque esos policías siempre eran asustados y siempre decían, mi coronel, pues me contaban, ¿no? Como sus anécdotas, me decían, mire, mi coronel tenía una familia, era muy buena gente, era súper humano, dijo, él no se suicidó, doctora Angie, tenga usted cuidado, que no sé qué. Claro, yo todo eso lo fui procesando en mi mente y yo dije, no, Dios mío, donde yo no me cuide, pues es que mira lo que me ha pasado, me hago entender, mira toda la cantidad de amenazas, yo recibo muchas amenazas, los extorsionistas me escriben. Cuando esta gente de estos extorsionistas y que me han amenazado por chat, que tengo todas las pruebas, ellos me hablan, me reiteran una red, siempre me hablan de Carrillo, me hablan de Juliana Guerrero, me hablan de Leti Leal, me hablan del jefe, que es, me imagino, me hablan de Raúl Moreno, que es el jefe del presidente, que creo que él siempre pasa de agache, pero es una de las personas más perversas. Yo fui la que lo llevó y él después me traicionó todo por el poder, pero bueno, se lo dejo en manos de Dios y la justicia. Y en esos chats también siempre me dicen, a usted nadie la va... Gente, me escriben de números desconocidos, doctora, ¿no? Angie, entonces me dicen, a usted nadie... Ajá. Perdóneme, yo le interrumpo porque usted está hablando sí, de otro capítulo posterior. Pero yo quiero detenerme un momento en la historia del coronel Oscar Dávila. ¿Usted pudo luego acceder a información que corroborara lo que le decían esos policías de que él no se habría suicidado? No me daba miedo meterme en eso. Me daba miedo. No. Me dio miedo de solamente escuchar y esto, no. Sí, doctora Angie. No, porque será como un tema que nadie podía decir, me explico, que todo el mundo, como que todo el mundo allá sabía las caras de ellos, la tristeza, ¿sí? Pero nadie, o sea, no, y yo dije, Dios mío, no, como que yo estaba recién llegada, ¿cierto? Estaba recién llegada, y yo decía, no, Dios mío, yo no.
Sí. Doctora Angie, en su respuesta anterior usted de nuevo habló de la red, esa que dice ahí adentro y que no solo es Juliana Guerrero, incluso mencionó varios nombres que estarían en la red que usted denuncia. Ahí está también Gabriela Muñoz, la que usted ha dicho la mujer poderosa del Aerocivil. No quiero hablar de eso, me da miedo, tengo miedo que ellos me hagan algo, tengo mucho miedo. ¿Ellos incluye a Gabriela Muñoz? ¿Gabriela Muñoz del Aerocivil está en esa red de la que usted habla? No quiero. Gabriela Muñoz es una jovencita, creo que tiene 21 años. Todos es el mismo patrón. Que está estudiando, es una mujer bonita, que está estudiando todavía Derecho. ¿Cuál es el patrón? No quiero hablar más. Pero el patrón es unas mujeres bonitas que tienen unos intereses turbios detrás. No quiero hablar de eso. O sea, no quiero hablar más porque entenderá. De hecho, le confieso algo, Néstor, yo y a la mesa de trabajo, yo pensaba hacer 5 o 10 minutos esto, me extendí porque, no sé, como que mi corazón también dice, bueno, Angie, si usted no deja algunas puntadas de cosas, si me hago entender, después quién sabe qué le vaya, ay no, fue a comer y la robaron y se murió, o la envenenó, o si me hago entender, entonces por lo menos que el país conozca algunas cosas, temo por mi vida, mucho. Yo se lo decía al doctor Lara ayer, le agradezco al doctor Rodrigo Lara, al director designado de la UNP, porque han sido muy humanos conmigo, han hecho lo que ni siquiera el propio presidente ni el propio gobierno ha hecho conmigo. Me han tratado con respeto, me han brindado la seguridad, lo mismo al señor presidente. Usted sabe que este es el miedo. Agradecerle. Este es el miedo del presidente Petro, de que usted ya habló con gente del gobierno del Espriella. ¿Cuánto tiempo habló usted con el doctor Rodrigo Lara ayer? Media hora, ¿verdad? Sí, hablamos bastante, sí, señor. Quiero preguntarle, doctora Angie, ¿es cierto que usted le entregó a gente del nuevo gobierno 28 cajas con documentos? No, eso no lo había escuchado. No, porque además yo ya he dicho las acciones es con los órganos competentes. Me explico lo que hice. O sea, no quiero entrar en eso. Pero le entregó... No quiero entrar en eso, pero cajas no. No, eso no es verdad. USB con la documentación que usted entregó. No, eso no es verdad. ¿Son pruebas de lo que usted vio, incluyendo el saqueo al Estado, de pruebas de corrupción? No quiero, o sea, no quiero hablar más de eso. Yo lo único que quiero decirle a los colombianos es que si me preguntan, decirles que las personas que creen que lo que yo estoy diciendo es verdad, que oren por mí, por mi familia y que me ayuden, que me rodeen, porque no es fácil esto, no es fácil hacerlo y poder hablar. Yo le digo que yo tenía tanto temor, incluso de que ganara el otro candidato, porque yo dije, si él gana, a mí me toca irme al exilio. Tengo mucho miedo y quiero que las personas, no estoy diciendo, ay, Angie, sí, no, pero oren por mí. Tengo miedo profundo, tengo una decepción profunda y que le pido al nuevo gobierno, a las autoridades, que me ayuden, que yo sé que esto es un tema de largo aliento. Mis abogados me recomendaron no hablar más con los medios. Yo lo hice pues con ustedes. Digamos, les dije anoche a mi equipo, le dije, déjenme, solamente hablo en Blue. Pues por obvias razones me dicen, ya no más, Angie, ya está bien el tema. Pero... Doctora Angie, déjeme hacerle esta pregunta para terminar. Es tanto el miedo que tengo que hablar. Esta entrevista, de todas las cosas que usted sabe, ¿cuál es la que le produce más miedo? Es decir, yo sé un secreto, usted sabe algo que origina sus miedos, ¿cierto? De cosas personales, de temas de corrupción, de cosas turbias que pasaban dentro del gobierno. De todas esas, ¿cuál es la peor? ¿Cuál es la que le origina el miedo con el que usted está viviendo en este momento?
Yo le voy a decir que el miedo que más me asiste es que me maten o que me metan presa a través de montajes. ¿Usted cree que ellos están, yo tengo información que están reunidos para mirar qué sacarme, con qué exponerme? Porque siendo gerente del fondo me pusieron muchas trampas. Fue tanto el tema que yo no contraté no hice ningún contrato en el fondo de macro, ¿me explico? Me daba miedo porque siempre estaba el veneno para que yo cometiera algún ilícito o algo y estuviera en la cárcel. Entonces, digamos que parte de que yo tenga la tranquilidad de hablar es que yo no tengo que acogerme a ningún principio de oportunidad, ni tampoco tengo que tener temor porque, Angie, sí me hago entender porque yo he actuado bien. Por eso es que puedo tener la tranquilidad de hablar. ¿Qué me da miedo? Ellos, me da miedo sus montajes, me da miedo. Hoy, por ejemplo, llega el señor Pava al fondo, con el que he tenido serias diferencias porque él tuvo también su pareja sentimental en el fondo y yo la saqué. Entonces, no sé con qué actitud vaya a ir el señor, pero bueno, gracias a Dios allá no encontrará nada. Yo mandé a hacer auditorías forenses al fondo y estoy tranquila porque nunca... Y mira, las presiones me querían inducir a cometer delitos todo el tiempo para tener una manera de cómo, si me hago entender, de cómo decir, la controlamos ya con algo. No caí en nada. Fue horrible tener que sentarme frente a esos señores cuando me llamaban, pero nunca accedí. Y deben de estar buscando la manera de, porque a mí alguien me lo dijo, uy, doctora Angie, tenga cuidado porque le quieren sacar una. Yo les digo, ya estoy acostumbrada a que esa gente, por desmeritar mis denuncias, no solamente digan que estoy loca, sino que saquen alguna cortina, ¿me explico? Como por ejemplo lo de mi vivienda, yo vivo en arriendo, vivo en arriendo, no, mi única, propiedad está en el sur, la estoy pagando con la vivienda de interés social, también, si me hago entender, como que todo ha sido tan cruel conmigo y no es por hacerme la víctima, porque ni mucho menos, yo siento que soy una mujer berraca y echada para adelante, que la honra y la gloria siempre se la doy a Dios, pero no deja de ser duro que uno a veces, además no tengo redes sociales, entonces muchas veces la impotencia de no poderme defender, de ver cómo hablan y difaman, es duro. Doctora Angie, la vida personal del presidente Petro desordenada, por llamarlo de alguna manera, que muchos colombianos creen o creemos que tiene, ¿es así? ¿Es desordenada la vida personal del presidente? Sí, señor. Pero desordenada, es decir, desordenada... Con excesos. Con excesos. Podemos, si no, pues se le respeta la respuesta. ¿Qué tipo de excesos tiene el presidente? ¿Alcohol? ¿Drogas? Yo quiero dejarlo ahí y les voy a decir algo, por salud mental y por todo, voy a intentar, además es que hay otra cosa que, hablando precisamente de la salud mental, yo ahorita tengo incapacidad médica, ni siquiera he podido guardar reposo. La última vez que estuve con el psiquiatra, mira, me regañó horrible, me dijo, ¿a ti qué te pasa? Tienes que guardar reposo. No, si me hago entender, me hizo una serie de recomendaciones, no le he hecho caso, me dijo, usted sigue así. Bueno. Sí, me dijo, usted sigue así. Y la vamos a terminar acá hospitalizando. Ni más faltaba, no la molesto. No lo digo por ustedes, Néstor. Antes le doy las gracias por escucharme, sino lo digo para que la audiencia me entienda porque me escriben de todos los medios, de todas partes, y no es que yo quiera hacer esto, sino que, digamos, ahorita después de esto tengo una cita con ellos. Me va a tocar cómo bajarle, a menos de que el señor presidente vaya y me ataque otra vez y me toque reaccionar, pero es muy duro porque hasta uno ni siquiera se puede recuperar, ¿me explico? Sí, yo sé, entiendo. ¿Cómo me voy a recuperar de mi salud mental
si todos los días es una cosa distinta, lo de ayer, ese mensaje hablando de camionetas, que para mi familia hay privilegios y un poco de locuras, y es pura violencia de género en política, porque eso es lo que también ellos han hecho conmigo todo el tiempo: menoscabarme, restringirme, limitarme. Yo hoy puedo decir, mi mayor logro en el fondo será no permitir que se lleven el $1.000.000.000 que es de la Mujana, porque eso fue una retaliación de él contra mí. O sea, el tema de que, vamos a sacarle el $1.000.000.000, no. Él lo hizo a propósito. Es la entidad encargada del cambio climático, el tanto que habla del cambio climático, pero sus acciones dicen otra cosa, porque uno la desmanteló la entidad del cambio climático. ¿Y por qué la desmanteló? Por 2 razones. La primera, porque no me dejó conformar el equipo. Es una entidad donde tiene el más del 50% de la nómina vacante. No hay secretario general, no hay director de planeación. De 4 subgerencias, 3 están vacantes. Es una locura. Él ejerció esa violencia conmigo para aburrirme. Y yo hasta el final luché. Le decía a la comunidad de La Mojana, y se los digo ahorita, yo hasta lo último hice para que no se llevaran esa plata. Tengo en este momento listo una acción legal y otra de tipo penal por si el señor Pava le da por trasladar los recursos. Se lo digo acá por estos micrófonos, ya tengo lista la denuncia. Si usted le da por mover 1 milímetro de ese $1.000.000.000 que es para La Mojana, lo denuncio penalmente, porque esa es la plata para la gente más necesitada de esa región. Sí, señor. Hay una información que nos ha llegado en las últimas horas, según la cual a usted personas del gobierno, cercanas al gobierno, intentaron comprarle el silencio. ¿Eso es verdad? Siempre han querido callarme, sí. ¿Le ofrecieron plata? Siempre me han querido callar. ¿Incluido con dinero? Siempre me han querido callar. ¿Y le hablaban de casos similares de personas que se hubieran callado por plata? Siempre me quisieron callar. Doctora Angie, no la molesto más. Sé que usted tiene que guardar reposo, que estar tranquila. Le agradezco por habernos aceptado este diálogo, que se prolongó un poquito más seguramente de lo que usted y yo hubiéramos querido. Le deseo mucha suerte. Dios los bendiga, pero también es como un salvaguardas. En este punto, para mí, el haber hablado, ¿me explico? Yo sé que mis abogados me deben de estar odiando y mis asesores, pero si yo no, porque es una cuestión de supervivencia también, ¿me explico? Yo si me quedo muy callada y no tengo red, no tengo cómo defenderme, el país después no va a saber si me llega a pasar algo. ¿Qué pasó? ¿Me hago entender? Entonces, totalmente, sí, señora. Entiendo que esta entrevista hace parte de su defensa natural, así lo tomo, y le agradezco que nos haya concedido estos minutos. Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias.